Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, el programa de política, economía y temas de actualidad, en donde yo no pretendo que aceptes mi opinión, sino que pienses antes de aceptar. Solo Homo sapiens cuando la razón se ejerce en absoluta libertad. Hoy está con nosotros Agustín Laje Arrigoni. Bienvenido, Agustín, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Agustín es licenciado en Ciencias Políticas, es presidente de la Fundación Libre, pero mucho más importante que esas dos cosas, es un reconocido opinólogo, politólogo y escritor ya en todo Sudamérica. Viaja por todo Sudamérica y también Norteamérica, creo. También Norteamérica, Irma de por medio, pues nos agarró en pleno Miami, dando conferencias, pero bueno, eso al margen. Es un defensor de la libertad. Y lo hemos invitado porque mañana o esta noche, depende cuándo lo vean el programa y por dónde lo vean, va a dar una conferencia en ADIR, sobre un tema muy interesante que él está desarrollando, que es el neomarxismo. ¿Por qué no explicas un poco, Agustín, esto después de la caída del muro de Berlín? ¿Qué es lo que vos has empezado a difundir como neomarxismo y por qué? Bueno, lo que yo entiendo es que la izquierda, sobre todo después de la primera mitad del siglo XX, empieza en un proceso de retroceso intelectual donde tienen que revisarse los paradigmas típicos de la izquierda clásica, es decir, los paradigmas de Marx, empiezan a dejar de lado la lucha de clases. Por el fracaso económico. Por el fracaso económico y el fracaso de la estrategia política revolucionaria, porque el éxito que se cosechó hace 100 años en Rusia, con la Revolución Rusa, no se replicó como hubiesen esperado los teóricos de aquel entonces en el resto de Occidente, sino que pasó todo lo contrario. Vino el fascismo, después vino Hitler, vino también el crack de los años 30, que se recuperó el sistema, etcétera, etcétera. Ese fracaso le lleva a estas personas a darse cuenta que la lucha económica, la lucha de clases, ya no tenía asidero en el mundo en las nuevas condiciones dadas. Es entonces que van a empezar a hablar sobre la lucha cultural, que es otro tipo de lucha, ya no implica una guerra de guerrillas estilo Che Guevara, estilo ERP o montoneros, como el caso de Argentina. Por no hablar del MIR, por no hablar de la FARC, etcétera, ¿no? Sino que lo que implica es una lucha al nivel de las escuelas, por eso lo estamos viendo lo que se ha visto justamente con la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado, una lucha a nivel de los medios de comunicación. Una lucha de revolución cultural antes que económica implica ya no usar más balas, municiones de plomo, sino que las nuevas balas son las nuevas ideas. Pero entonces, Agustín, si me permitís la interrupción, sí. ¿Qué es lo que buscan ellos? Porque si ha fracasado económicamente el marxismo, están luchando por qué. En el fondo son anarquistas. Mira, quieren sacar el sistema sin saber qué sistema poner. Bueno, eso es interesante porque Marx tenía una idea de cómo iba a ser más o menos el sistema que él imaginaba, junto con Engels. Sí, un colectivismo. Exactamente, pero la nueva izquierda, el neomarxismo, es una propuesta ideológica que no te afirma positivamente qué es lo que quiere,
te afirma qué es lo que no quiere, pero no saben qué va a venir después del sistema contra el cual ellos se oponen. ¿Y eso no se llama anarquismo, Agustín? Yo te diría que eso en el fondo es la religión de los resentidos sociales. La izquierda es la religión de los resentidos sociales. ¿Por qué razón? Esto tiene que ver con el fracaso. El fracaso es connatural a la experiencia humana, es decir, todos fracasamos. Incluido aquellas personas, aquellos héroes nacionales como por ejemplo Messi. Es decir, uno puede pensar, Messi, ¿en qué ha fracasado Messi? Bueno, por ejemplo, en que no salió nunca campeón con la selección argentina en la Copa del Mundo. Llegó hasta la final y la perdió. Es decir, hasta un tipo como Messi, a quien no le podemos encontrar un ápice de fracaso, se lo podemos encontrar de todas maneras. El tema es cómo uno se pone frente al fracaso, que inevitablemente va a experimentar en algún momento de su vida. Una persona frente al fracaso tiene dos opciones, o una autocrítica y decir, ok, yo fracasé porque hice mal esto, hice mal aquello. Le sirve para corregir y aprender. Sirve para aprender y para mejorar. Por ejemplo, yo me pongo un kiosco y a mí me fue mal con el kiosco. Si yo tomo ese fracaso en buenos términos y digo, bueno, capaz yo tenía mal puesto los precios, quizás contraté más gente o menos gente de la que me hacía falta, quizás la zona donde puse el kiosco no era buena para ese kiosco, etc. ¿Qué hace el tipo que no sabe asumir el fracaso para mejorar? Bueno, se prende de lo que la izquierda le ofrece, que es decirle, oiga, si usted fracasó no es por culpa suya, usted es un genio. ¿Quién le dijo que usted tenía la culpa de su fracaso? La culpa es del sistema que usted lo oprime. Entonces, eso sirvió durante mucho tiempo con las clases sociales. Decirle al obrero, oiga, usted está mal porque la clase, digamos, que tiene los medios de producción, lo explota, lo oprima, tiene que ir contra este sistema. Hasta que el obrero se dio cuenta que ese sistema le daba mucho. Hasta que se dio cuenta que ya no tenía que cambiar el mundo, sino que tenía que cambiar su automóvil. ¿Y ahora el neomarxismo se está montando en qué? Bueno, en una forma ideológica que ha dejado de lado la cuestión económica y por lo tanto ya no busca tanto movilizar a los obreros, por ejemplo, como movilizar a otros grupos potencialmente resentibles. Por ejemplo, las comunidades LGTB. Ahora se les enseña de que no sé lo que es LGTB. Bueno, todo lo que tiene que ver con el orgullo gay, los homosexuales, los transexuales, las lesbianas, los bisexuales, ¿no? Hacerles creer que en Occidente, justamente donde más libertad han tenido en toda la historia de la humanidad, es donde rige el sistema que los oprime a ellos. Por eso vemos las marchas del orgullo gay a homosexuales con la remerita del Che Guevara. Lo que no saben los homosexuales que se ponen la remerita del Che Guevara es que el Che Guevara creó un campo de concentración para trabajos forzados y reeducación de homosexuales. Entonces, en el fondo hay una utilización permanente. Fíjate el tema de la mujer, lo de la violencia de género. Yo cuando dije esto tiene fines políticos, todos me trataron, este es un misógino, esto está a favor de que se le pegue a la mujer, etc. No. Yo dije, nada de eso, esto tiene fines políticos, fíjense quiénes lo manipulan. ¿Qué pasó hace algunas semanas? Violaron a una chica en la toma de colegios. Díganme, ¿qué movilización feminista, qué marcha feminista se hizo por esa chica? Nada. Ninguna. ¿Sabes por qué? Porque no les convenía políticamente. Entonces acá se trata de que las vidas valen o no valen en función de una ideología que ya se ha establecido en nuestras sociedades. ¿Por qué se ha establecido? Porque el populismo de izquierda, es decir, la izquierda hecha poder, fracasó también. Estamos asistiendo en América Latina al derrumbe del populismo de izquierda. ¿Qué viene después? Una reacción por fuera del Estado. ¿Cómo se maneja esa reacción por fuera del Estado? Con nuevos conflictos sociales maquinados al calor de una ideología neomarxista que moviliza y reoxigena a esa izquierda carente de poder. Estos mapuches están incluidos en eso. Están incluidos sin lugar a dudas. Es decir, toda excusa porque tenemos las preferencias sexuales diferentes, el feminismo, exacto, ahora el indigenismo y toda excusa, pienso yo, toda excusa que ellos encuentren para... Bien, todo les es funcional como excusa política. El multiculturalismo es otra de las grandes variables, es decir, esto de que no, bueno, tenemos que comprender a los musulmanes y no ser islamofóbicos, es decir, aceptar que si ellos quieren venir y reventar nuestros edificios con nuestra gente adentro, bueno, es por una resistencia milenaria, es parte de todas sus tradiciones. Este tipo de discurso hoy se articula en Estados Unidos con el feminismo radical. Por eso marchan los musulmanes radicales de la mano de las feministas radicales en una misma marcha contra Bueno, Trump. Agustín, te quiero cambiar de tema porque te quiero aprovechar para otro tema que solo lo puedo charlar con muy pocas personas. Sí. Con vos, con Prudencio y con muy pocas personas más. El liberalismo está fracasando. ¿Qué ha pasado en Europa que se ha ido Inglaterra? Ahora este tema de Cataluña que dicen que ya el sí ha ganado y otros problemas que estamos viendo que el liberalismo no es capaz de solucionarlo
o el movimiento marxista no deja aplicar el liberalismo. ¿Qué ha ocurrido, Agustín? Mira, lo que ha ocurrido es que no ha habido la autocrítica hacia el interior del liberalismo que debiera haber existido. El liberalismo se continúa peleando con el marxismo clásico para seguir en la línea de lo que ya estábamos hablando. No ha detectado que hoy en día ya no hay una lucha económica, social como se planteaba antes, sino que la lucha pasa por otros frentes de batalla. El liberalismo hoy sigue sujeto a sus históricos pensadores que han hecho muchísimo por estas ideas, pero en su época, peleándose por las cuestiones que en su época estaban en la médula de el hecho, ¿no? Pero el tema es: ¿cómo vamos a seguir abordando los temas de hoy, de este siglo, solamente pensando en términos de lo que Adam Smith hubiese pensado, de lo que Mises hubiese pensado, de lo que incluso Hayek hubiese pensado? Es decir, son todos aportes muy interesantes a la filosofía liberal, pero hay que hacer una autocrítica y hay que ponerse a la altura de las circunstancias y a la altura de los conflictos de nuestros tiempos. Yo veo que los liberales en todos los cursos que dan en América Latina, en Argentina, etcétera, siguen con la cuestión económica, y a mí me parece bien. Es decir, es una pata que tenemos que abordar y que los liberales tienen muchas fichas para poner allí. Ahora bien, ¿qué tiene el liberalismo para afirmar sobre todo esto que estamos hablando ahora? No tiene nada para decir hoy en día. Y cuando alguien quiere decir dentro de los liberales, como es mi caso, dar un enfoque crítico, por ejemplo, sobre estos temas que estamos hablando, dicen: no, ese no es liberal en verdad porque, mira, está hablando mal sobre los homosexuales. Yo no estoy hablando mal de los homosexuales. Yo estoy hablando de cómo se utiliza políticamente a los homosexuales desde la izquierda. Entonces hay que actualizar un poco el discurso, tener las agallas de ser políticamente incorrecto. Eso me parece clave. Y algo que los liberales todavía no saben usar bien es el poder que dan las redes sociales. Nosotros hemos estado, digamos, de alguna manera bloqueados por los medios hegemónicos de comunicación durante muchos años. Es decir, siempre hemos estado o con programas chicos o fuera de los medios de comunicación. Pero hoy en día las redes sociales nos permiten subirnos a la revolución comunicativa para sortear, para saltear la hegemonía de esos medios que están hegemonizados, valga la redundancia, por las izquierdas. Yo hoy leo La Nación o Página 12 y leo exactamente lo mismo. ¿Cómo se supone que nosotros vamos a entrar a medios así? Bueno, ya basta de intentar entrar a medios así. Tenemos que crear nuestros propios medios apuntalando la tecnología de Internet. Agustín, última pregunta. Sí. ¿Hay alguna escuela o algún pensador que esté liderando esta posición que vos dices que deben tomar? La verdad, esta es una pregunta muy difícil. Yo te diría que el pensador que por lo menos a mí más me gusta en este momento es Ben Shapiro, de los Estados Unidos. Es un liberal, conservador en lo social, en lo cultural, se da cuenta de la guerra cultural que hay y es un intelectual de Harvard. O sea que estamos hablando de un tipo sumamente formado que va y habla con quien tiene que hablar y dice lo que hay que decir sin miedo a la incorrección política. Por eso me gusta su estilo, su forma y su contenido. Bueno, Agustín, te agradezco muchísimo. Suerte para mañana a la noche, porque esta grabación es de un día anterior. Y como siempre, vos sos un panelista permanente de Palabra de Honor. Muchas gracias, ha sido un gusto para mí. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700.
el domingo a la noche, los 3 programas de periodismo de investigación más importantes de la Argentina hablaron los 3 de este tema que está hablando todo el mundo, que es la riqueza de algunos popes del sindicalismo, que realmente es una cosa que indigna. Yo lo comparo con los bolsos de López o como la contada de dólares de la Rosadita. 44 autos de alta gama, un avión, un helicóptero, lanchas, quintas de una persona cuyo único trabajo es administrar las obras sociales de los trabajadores. Es una cosa vergonzosa. No voy a hablar de esto hoy porque yo siempre de estos temas no doy información, sino que hago análisis, y entonces quiero que pase una semana para que la información sea mayor y decante un poco lo que estamos viendo. Voy a hablar de otro tema muy importante y vinculado con esto, referido a una conferencia que vamos a dar el miércoles 4 en la Academia Nacional de Ciencias a las 18:30 horas, que se llama Las 5 guerras que modelaron la historia de la humanidad. La academia queda en Avenida Vélez Sarsfield 229. Estoy aquí con Lucas para conversar sobre estos temas. Y ya que he sacado este tema, Lucas, ¿cuál sería tu criterio estas 5 guerras? Bueno, la primera me parece a mí que serían los griegos contra los persas, te diría. Luego, los griegos contra los romanos, más que conocida. Después te diría que los romanos, el Imperio Romano contra Cartago. Habría que meter también el cristianismo contra el islamismo. Y bueno, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esas guerras muy bien buscadas, pero en realidad yo estoy hablando de otro tipo de guerras. Yo estoy hablando de guerras ideológicas, no de enfrentamientos militares, sino de guerras ideológicas. Y no voy a repetir la conferencia, por supuesto, sino que quiero conversar contigo sobre los antecedentes de las 5 guerras que voy a explicar exhaustivamente en mi conferencia. La primera de ellas ni siquiera es de Homo sapiens, es de un Homo anterior a Homo sapiens que se llamó Homo habilis. Vos sabes que esta denominación binaria, en la primera palabra es el género y la segunda palabra es la especie. Homo habilis era recolector, buscaba su comida recolectando frutos y bichos. La primera guerra la tiene con Homo erectus, que se convierte en cazador. Claro. ¿A qué crees vos que obedece esta contienda o este cambio de ideas? ¿A qué obedece? Y, digamos, para pasar de recolectar a cazar, hay que haber, por más precaria que sea, un tipo de organización. Exactamente, aparece la función coordinación. Coordinación. Un cazador, que forma parte de la organización, un cazador para cazar, si coordina con otros cazadores, puede cazar animales más veloces y más grandes. Claro. Y aparece también el lenguaje. La Segunda Guerra, muchos años después, es la sustitución de la idea del cazador por el hombre agricultor. Ahí ya aparece Homo sapiens. Y aparece la agricultura. ¿Qué características tiene la agricultura? Y primero permite la creación de las ciudades. Primero pueblos, villas y luego ya ciudades más complejas, porque podían asentarse. Y a su vez podían almacenar el excedente de alimentos. Y habiendo excedente hay administración. Hay administración. Y habiendo administrador hay poder central. Y habiendo administrador también hay corrupción, pero no vamos a hablar de ese tema. La tercera guerra, estamos hablando de sustitución de ideas. La humanidad opera con las ideas fundamentales. Claro, yo te hablé de guerras bélicas, vos me Sí. dijiste guerras. Porque yo pongo justamente ese título para traer, ¿cierto? Y esa sustitución de ideas, cuando la humanidad sustituye una idea fundamental por otra, cambia el comportamiento. De ahí la importancia. 40.000 años cambian del hombre cazador al hombre agricultor porque se asienta, se forma la urbe, y la urbe trae además la especialización del trabajo. Claro. Pero quiero seguir avanzando, quiero hablar de la Tercera Guerra. La Tercera Guerra es la contienda que hay entre el mito
y el pensamiento racional. Me gustaría que vos opines algo, hemos charlado mucho sobre ese tema. Y bueno, claramente los primeros que, valga la redundancia, desmitifican el mito, son los griegos. Sí, la señor. cultura griega. Exactamente. Con los ¿Qué es primeros el mito? pensadores lógicos. ¿Qué es el mito? El mito es una explicación a un fenómeno que no se le encuentra ninguna causa. ¿Basado en qué? Y basado en estos primeros albores en cuestiones naturales. En nada, es un invento. El mito es un invento. En la antigüedad el hombre veía fenómenos, veía sucesos en la naturaleza, A eso me refiero. inventaba explicaciones. El ejemplo clásico es el rayo. Veía un rayo, decía, hay un Dios que está enojado. Hasta que viene Franklin y dice, no, el rayo no es un Dios enojado. El rayo es una descarga eléctrica. Ahora, cuando vos cambias el invento por la explicación verdadera, podés darle solución al problema. ¿Qué hizo Franklin? Inventó el pararrayos. Por supuesto que el pensamiento racional es de los griegos presocráticos, no de Franklin, ¿cierto? Pongo este ejemplo porque es un ejemplo simpático. Entonces, la humanidad cambia cuando empieza a decir cada causa está relacionada con un efecto. A una consecuencia. Y entonces, si yo analizo lo que ocurre, el efecto, puedo encontrar la causa, puedo explicarla y puedo modificarla si quiero. Fíjate vos la importancia... Incluso puedo adelantarme a ella. Y además puedo adelantarme. Fíjate vos la importancia de esa guerra. Este teléfono que vos me has vendido al doble del precio de mercado, se borra, no me sirve para ver el tiempo. Hay que aprender a usarlo. La guerra que sigue es interesantísima. Es la guerra entre el absolutismo y el liberalismo. ¿Qué es el absolutismo? El absolutismo básicamente es la unión de los tres poderes. No, el absolutismo. La unión de los tres poderes. Claro. Una persona que tiene para sí la totalidad de los tres poderes. La concentración de los tres poderes. Y el liberalismo dice, en el plano político, no, los poderes van a estar divididos. En el plano filosófico dice... Hay libertad de pensamiento. Yo pienso lo que quiero. El absolutista filosófico dice, no, usted tiene que pensar lo que yo le digo que tiene que pensar, porque yo tengo la posibilidad de manejar el dogma y usted no. Y en el plano económico, el liberalismo representa decir, señores, el universo cerrado del absolutismo, donde yo para ser más rico te tengo que sacar tu tajada para agrandar la mía, no nos peleemos por las tajadas, agrandemos la torta. Y la siguiente guerra es el colectivismo versus el capitalismo. Se vuelve para atrás. Hay un grupo de personas que dice, no, el manejo de las riquezas no lo tiene que hacer la competencia, sino lo tiene que hacer la solidaridad. Y entonces, yo, que soy el que tiene mayor capacidad de solidarizarme con la comunidad, voy a manejar esos excedentes que hablábamos antes para repartirlos entre todos. ¿No es una cuestión un poco utópica esa? Es una cuestión utópica, ¿sabés por qué? Estoy hablando de buena voluntad, no de mala voluntad. Dejemos de lado lo que utilizan el colectivismo para beneficio propio. Estamos viendo lo que ha pasado con los sindicalistas. Teoría pura, entonces, vamos a la teoría pura. Vamos a la teoría pura, un tipo bien intencionado que dice, yo prefiero el socialismo al capitalismo. Bien. La solidaridad no existe en comunidades grandes. Cuando pasan las 1000 personas, y te estoy poniendo un número muy grande, y ya no hay contacto cara a cara, persona a persona, la solidaridad no funciona. Sí. Y entonces el liberalismo y el capitalismo tienen la honestidad de decir, señor, el hombre en comunidades grandes no actúa por solidaridad, actúa por competencia. Utilicemos la competencia para hacer una competencia en libertad, y si la competencia es leal, vamos a beneficiar a todos. Claro. Esa es la quinta de las batallas o guerras que se está dando en este momento. En unos lugares ganan uno, en otros lugares ganan otro. Por ejemplo, te pongo los 4 tigres asiáticos, Corea del Sur. Corea del Sur es igual a Corea del Norte y tiene un estándar de vida altísimo.
se me acabó el tiempo. La sexta guerra cambia todo, que es lo que voy a hablar en la conferencia. Y entonces la humanidad, si llega a una solución, va a salvar la humanidad. Y si llega a otra solución, que es la concentración en muy pocas manos del control de la materia y de los recursos, entonces la propia especie humana va a desaparecer y se va a convertir en otra especie diferente. Eso lo voy a explicar en mi conferencia. Bueno, habrá que ir entonces para ver cómo te explayas en el tema. Ojalá puedas ir y entonces vamos a conversar allí. Queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo. Espero que les hayan gustado los dos bloques y entonces nos veremos el próximo martes a las 23 horas, que es el nuevo horario que el canal me ha asignado. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.